Hashtag opina. ¿Crees que las impugnaciones se están utilizando como táctica para dominar la asamblea? De salida te digo que no. Qué lindas que son las rosas, pero ninguna como la que tengo. Mi opinión es que no, y voy a explicar por qué. Si en el proceso electoral hubo errores, hubo malos conteos, hubo mal proceso a la hora de escrutar los votos, o las actas fueron mal redactadas, mal confeccionadas, mal elaboradas, como lo quieras llamar, ¿cómo se le puede llamar a eso intento de dominar la asamblea? Eso es trampa, eso es injusto, eso es ilegal lo que pasó allí. Entonces, si a mí me hubiera pasado siendo yo candidato, obviamente que iba a presentar mi queja, mi demanda, mi invalidación, el volver a contar, volver a hacer, o sea, hubiera agotado todos los recursos porque es mi derecho, porque yo estoy viendo que se hizo mal el proceso electoral en este circuito. Ahora, obviamente, la pregunta es cizañosa. Lo que pretende y lo que busca es crear eso, más división en el pueblo. Esto no ayuda, al contrario, esto crea división y es lo que vamos conociendo antes de que tome posesión el nuevo gobierno, que es la intención de ciertos medios de comunicación. Dice aquí: en la intensa batalla por el dominio de la Asamblea Nacional, algunas fuerzas políticas están utilizando el recurso de la impugnación como una estrategia para restar representación de bancadas como la de Coalición Independiente Vamos. Totalmente arbitrario ese comentario. Totalmente infundado y totalmente sesgado y manipulado. Para eso estamos nosotros. Para que se vea el otro lado de la moneda. No podemos permitir que los medios de comunicación, a diestra y siniestra, estén diciendo lo que les da la gana, con tal de crear caos, división y odio entre el pueblo panameño. Porque eso es lo que buscan. No busca la unidad. Este tipo de comentarios no busca la unidad. Hombre, si hay un problema en el conteo, si hubo errores a la hora de contar los votos, a la hora de confeccionar las actas, ¿qué otro nombre se le puede llamar eso? Al contrario, yo diría que le querían hacer trampa. Yo podría decir eso, yo no quiero pensar así, pero yo también puedo meterme en el mismo juego del medio y decir que se le quería hacer trampa a los de RM, que se le quería hacer trampa a los del PRD, o sea, gánele al PRD con votos, no con trampa. Gánele a RM con votos, no con trampa. Yo dijera algo así. Hay que respetar la voluntad de las personas que votaron por Benicio. Ah, ellos son menos panameños que tú. ¿Por qué tú te crees superior a ellos? Ellos tendrán sus motivaciones. El ejercicio del voto y el ejercicio de la democracia eso es lo bonito de eso. Que yo no tengo que pensar igual que tú. Lo peligroso es cuando los medios de comunicación giran la balanza hacia una postura en particular, cuando su deber debe ser totalmente imparcial. Este complejo escenario, dice la prensa, es todo un desafío y pone a prueba el Tribunal Electoral, que está muy, pero muy criticado hoy en día por este proceso electoral. Muy criticado. No solamente a nivel nacional, a nivel internacional. Muy criticado. Sobre todo porque, porque estas impugnaciones podrían incidir directamente en la configuración futura de la Asamblea. Obvio, a mí me daría vergüenza que me den una credencial y después se descubra que tú no te la merecías. ¡Qué vergüenza! Realmente no te la merecías. Entonces, si no te la merecías, ¿por qué te sales riendo? ¿Por qué haces lobby
en todos los medios de comunicación ahora como si tú fueras el presidente o la presidenta de la asamblea antes de que tomen posesión. No, muy mal. Uno tiene que ser cauto. Uno tiene que ser cauto, uno tiene que ser cauteloso, uno tiene que ser respetuoso del debido proceso. Y no podemos adelantarnos, ¿verdad? A tomar partida, a tomar decisiones. Hombre, lo dije desde un principio. Si en el caso de Alejandro Pérez o el caso de Zulay Rodríguez se llegara a confirmar o no, ¿verdad? De que hubo manipulación en las actas, errores garrafales en las actas, malos conteos, malos procesos o mala fe, que le caiga todo el peso de la ley y se sancione a las personas que incurrieron en este tipo de delitos o en este tipo de faltas. Pero de lo contrario, bueno, que aceptan, que piden disculpas a nivel nacional y listo, ya está. Aquí no estamos ni a favor de Alejandro Pérez, ni de Zulay Rodríguez, ni en contra de Vamos, ni en contra de Moca, que lo han puesto como las víctimas. Hombre, vuelvo y repito. El que tiene la razón, pero que se compruebe con los hechos. Si uno de las partes está desconforme, bueno, el Tribunal Electoral tiene una gran misión ahora, que es esclarecerlo todo y mostrar la transparencia que hace mucho tiempo ha sido muy cuestionada por la ciudadanía panameña. Ahora lo que vamos a ver es cómo podría, o sea, estas impugnaciones incidir en la configuración de lo que viene siendo la Asamblea Legislativa. Afectaría a 4 curulis del PRD, a 6 curulis del Movimiento Independiente, de la libre postulación, perdón, 3 de RM y 2 de Moca. O sea, esto es preocupante. Sí, pero lo más preocupante es que un diputado llegue a la asamblea de forma injusta, de forma fraudulenta. Eso es muy preocupante. Así que lo más sensato es que se esclarezca todo, por el bien de la democracia y respetando la voluntad de todos. De todos. No respetando solamente a los que votaron por Vamos, también hay que respetar a los que votaron por el PRD y los que votaron por RM. ¿Acaso los que votaron por Vamos son mejores panameños que los otros? Vivimos en una sociedad así, en donde tú te sientes superior a los demás, porque tú piensas diferente. Qué triste que Panamá sea así. Quiero pensar que no es así. You know, bra.